encontramos todas las evidencias que hoy son parte del proceso. Es decir, eso no se puede negar, Alfredo, porque son evidencias concretas y demostrables. Si la Fiscalía no obtenía esa información en Panamá, le aseguro que este caso no habría avanzado a los niveles que ha avanzado actualmente. Justamente ese es el asunto, ¿no? De que la presidencia es denunciante y eso es legalmente factible y posible, y está bien que lo haga porque es hecho producidos dentro de un organismo, de un órgano, de un ente conectado con la función ejecutiva. Pero en el caso de Petroecuador, Fiscalía señala que se han dado 24 procesos. Según el Código Integral Penal, artículo 278, el peculado se sanciona con prisión de 10 a 13 años. El enriquecimiento ilícito, artículo 279, prisión de 3 a 5 años. El cohecho, artículo 280, con prisión de 1 a 3 años, es el menos grave. Adicionalmente, lavado de activos, artículo 317, literal C, de 10 a 13 años cuando el delito ha sido cometido utilizando instituciones públicas, y también una multa equivalente al duplo de los activos lavados, además de la incautación. Entonces, ¿por qué estas velocidades diferentes en cerrar los casos más suaves de cohecho y enriquecimiento ilícito antes de las elecciones, mientras los de lavado de activos y peculado avanzan a menor velocidad? ¿Qué es lo que falta todavía? Alfredo, los casos que usted menciona sobre supuestos infracciones de menor cuantía avanzan más rápido porque los requisitos legales para esos casos son menores y por lo tanto, las evidencias o los indicios que tiene la Fiscalía le permite ya en estos casos formular cargos. Ahora bien, cada uno de estos temas están avanzando de acuerdo con la ley, de acuerdo a los impulsos que se van desarrollando en cada uno. Y usted ve que vamos teniendo resultados. Ahora, para que no se confunda la ciudadanía, si hay varios casos que a una persona se le imputa y se la sanciona por varios casos de estos, la pena que cumplirá será la pena mayor. Por lo tanto, no me se parece acumula, que no es la mayor solamente. Hay en unos casos en donde la ley prevé la acumulación y en otros no. Veamos en cada caso qué pasa, si las exigencias de acumulación se cumplen o no, en qué casos, y por lo tanto actuaremos en esa perspectiva. Pero el hecho cierto es que, y quisiera poner un ejemplo, el caso del exministro Raúl Carrión, hubo una sentencia de 3 meses porque la infracción que había los jueces establecido que existió era una vulneración al derecho de contratación. Y en ese caso no hubo un perjuicio al Estado. Sin embargo, hemos tenido otros casos en donde la Fiscalía evidenció ese perjuicio del Estado y ha aplicado penas hasta de 5 años, ¿no? Ahora, volvamos al caso Odebrecht. Tenemos una generación entera, 30 años de Odebrecht en el Ecuador. Pero la última se inicia en 2010, cuando Odebrecht fue rehabilitada como contratista del Estado. Y en 4 años, desde 2011 hasta 2015, suscribió contratos por un total de 3.267 millones de dólares frente a 1.452 millones de dólares en 20 años de partidocracia. Los delitos contra la administración pública son imprescriptibles solo desde la Constitución de 1998. Actualmente existen pruebas en la Fiscalía de Estados Unidos sobre los últimos 10 años, más allá que también se investiga en los años anteriores. Usted nos informaba al comienzo de que ya ha concretado la fecha de su visita al Departamento de Justicia. ¿Usted ha tenido antes alguna experiencia con el Departamento de Justicia en el caso del FIFA Gate, de colaboración? ¿Qué nos podría decir al respecto? A ver, en esto también es importante precisar los hechos, ¿no es cierto? El fiscal general del Estado es un funcionario público que representa en este caso, en el caso de la Fiscalía, al Estado en las causas penales. Por lo tanto, no puede salir y tomar un avión, ir a Washington y decir, buenos días, aquí estoy. No, eso no se puede hacer con un funcionario que va para una misión oficial. Este trabajo es un trabajo que lo ha hecho la Cancillería del Ecuador con nuestro embajador en Washington, y las fechas y las audiencias están ya pactadas. Sí, he tenido experiencia con el caso del Departamento de Justicia en otros temas que me han llevado justamente a Washington para avanzar
no en estos casos, sino en otros, sobre todo vinculados a situaciones de derecho, violación de derechos humanos. Ahora, usted puede conocer antes de las elecciones las pruebas del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre los abortos de Odebrecht. Y aquí viene lo difícil. Si usted calla antes de las elecciones, será acusado de querer favorecer a alguien. Y dará lo mismo que hable o que no hable, porque puede ser peor no hablar. Porque entonces se especulará de que es alguien del gobierno. Y si habla después de las elecciones, se podrá decir que favoreció al que ganó o que perjudicó al que perdió. Palo porque bogas y palo porque no bogas. ¿Cuál será su decisión como operador de justicia antes que como árbitro de las elecciones? Alfredo, yo no soy árbitro de las elecciones, la Fiscalía no participa en el proceso electoral, todos los días escuchamos a los candidatos hacer opiniones sobre temas relacionados a la Fiscalía, pero esos temas están en la órbita de la política y no en la órbita de la Administración de Justicia, por lo tanto, para nosotros esas opiniones son respetables, solo las observamos, pero no más que eso. Ahora bien, si los Estados Unidos entrega esa información, el país tiene que saber que esa información será presentada. El propio presidente de la República ha insistido que esa información se presente. El trabajo de la Cancillería, que es de la función ejecutiva, ha sido precisamente para concretar la cita con el Departamento de Estado para que esa información se dé. Por otro lado, estamos trabajando en otras esferas que nos permita justamente obtener la información que el país demanda. De tal manera que esto no está, la información que se provee no es en función del proceso electoral. La información que se provee es en función de la obtención de la misma a los expedientes. Carlos Chiriboga, Fiscal General del Estado. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted. Buenos días.